Muy bien, en este segundo video vamos a ver los cambios de coordenadas. En el primer caso, el paso de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Si nosotros tenemos la fuerza definida con coordenadas polares, eso quiere decir que los datos que nosotros tendremos será el módulo de la fuerza y el ángulo de inclinación θ, mientras que las incógnitas serán la proyección sobre el eje X y la proyección sobre el eje Y. La virtud que tienen las coordenadas rectangulares es que al estar definidas a partir de los ejes coordenados cartesianos, forman entre sí un ángulo de 90 grados, lo cual hace que la figura geométrica que se forma entre el módulo de la fuerza Fx y Fy son ni más ni menos que un triángulo rectángulo. Nosotros sabemos y hemos trabajado ya en años anteriores, en tercer año, con las funciones trigonométricas, con las relaciones trigonométricas. Y sabemos que son relaciones que son iguales para todos los triángulos rectángulos que sean semejantes. ¿Sí? Y habíamos definido que la relación entre un cateto adyacente y la hipotenusa se llamaba coseno, mientras que la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa se llamaba seno. De los tres lados, el lado más largo, que en este caso coincide con el módulo de la fuerza, es lo que nosotros llamamos hipotenusa, y los dos lados que están en amarillo, en este caso, los dos que son perpendiculares entre sí, que son más cortos que la hipotenusa, se llamaban catetos. ¿Cuál era el cateto opuesto? Bueno, eso dependía del ángulo que nosotros tomáramos como referencia. Para este ángulo θ, el opuesto es el que no forma parte de θ y que se encuentra justamente opuesto a θ, que en este caso será Fy, mientras que el adyacente será Fx. Por lo tanto, si el coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa, en este caso, cateto adyacente es Fx y la hipotenusa es el módulo de F. Despejando, pasamos al módulo F que está dividiendo al otro lado multiplicando, y nos queda que Fx es el módulo de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. De igual manera, el seno del ángulo θ es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el cateto opuesto es Fy, la hipotenusa es F, despejando F, pasando al otro lado multiplicando, nos queda que Fy es la multiplicación del módulo de la fuerza por el seno del ángulo θ. Estas dos conversiones que son tan simples, las tenemos que tener claras como el Padre Nuestro. Si yo quiero proyectar sobre el eje X, ¿qué hago? Al módulo de la fuerza, a los 5 newtons, lo multiplico por el coseno del ángulo. En este caso lo habíamos puesto como ejemplo 45 grados. ¿Sí? Mientras que si quiero proyectar sobre el eje Y, al módulo de la fuerza, lo tengo que multiplicar por el seno de ese ángulo. ¿Sí? Es tan fácil. Si yo quiero obtener Fx, es fuerza por coseno, siempre. Y si quiero obtener Fy, es fuerza por seno, siempre. La segunda conversión será a la inversa. Yo tengo las coordenadas rectangulares y las quiero pasar a polares. Las coordenadas rectangulares nos darán como dato cuánto vale Fx y cuánto vale Fy. Y lo que yo necesito saber es cuánto vale el módulo de la fuerza y el ángulo θ. Fíjense que el triangulito es el mismo, nada más que ahora analizamos al revés, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros tenemos el valor de los dos catetos y queremos obtener la hipotenusa, claramente lo que vamos a utilizar es el teorema de Pitágoras, que ustedes manejan muy bien. Cateto cuadrado más cateto cuadrado es igual a la hipotenusa cuadrada. En este caso, el módulo de la fuerza elevado al cuadrado será Fx cuadrado más Fy cuadrado. Pasando el cuadrado de la fuerza al otro lado como raíz cuadrada, nos queda que el módulo de la fuerza es la raíz cuadrada de Fx cuadrado más Fy cuadrado. Eso ya lo conocen. Ahora bien, ¿cómo hacemos para obtener el ángulo θ? Bueno, el ángulo θ va a depender de la relación entre valores de Fy y Fx que ustedes tienen. Por trigonometría, lo que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente, es decir, Fy con Fx, es la función tangente. Por lo tanto, la tangente de θ es Fy sobre Fx. Si yo quiero despejar cuánto vale θ, la función tangente pasa al otro lado como la función inversa.
tangente a la menos 1 o arco tangente. Me está diciendo cuál es el arco, cuál es el ángulo cuya tangente vale fc sobre fx. Esto en la calculadora es shift o segunda función tangente. Ponen shift tangente, abren paréntesis y ponen el valor de fc dividido el valor de fx y cierran el ángulo, el paréntesis. Estas dos formulitas también deberemos saberlas como el Padre Nuestro. Ojo, en este caso en particular, por una limitación que tiene la calculadora, es necesario hacer un ajuste únicamente si el valor de fx es negativo. Si el valor de fx es negativo, la tangente a la menos 1 de fy sobre fx le tendremos que sumar 180 grados porque si no nos va a quedar en el sentido contrario el vector. Únicamente cuando fx, cuando la primera coordenada en x sea negativa. Si es positiva, la formulita no hace falta que le sumemos 180 grados. Un ejemplo muy sencillo, ¿sí?, de cómo convertir. Supongamos la fuerza 1 tiene un ángulo de 7 newtons y 158 grados. Queremos saber cuánto vale fx y cuánto vale fy. Bueno, fx será el módulo 7 newtons por el coseno de 158. Eso me da menos 6,49. Y fy será 7 newtons por el seno de 158. Eso vale 2,62 newtons. Obviamente esto se hace con la calculadora científica. Por lo tanto, vuelvo a recordar, es necesario que en todas las clases traigamos las calculadoras científicas, si no, no podemos trabajar. F1 entonces será menos 6,49, 2,62, eso expresado en newtons. Las coordenadas rectangulares siempre las ponemos en forma de par ordenado, como si fuera un punto, primero el valor de x y después el valor de y. El otro ejemplo también es con las coordenadas, el paso de coordenadas de polares a rectangulares, pero con kilogramo fuerza. El paso inverso, si nosotros queremos pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, fíjense que aquí nos da una coordenada en x que vale 3, una coordenada en y que vale 5. Aplicamos Pitágoras, la raíz cuadrada de 3 cuadrado más 5 cuadrado, ¿sí?, sería 9 más 25, la raíz de 34, que vale 5,83 newtons, es lo que vale el módulo. Mientras que el ángulo es shift tangente, tangente a menos 1, de y sobre x, 5 sobre 3. Y eso nos da 59,03. Pasando al limpio, nuestra fuerza tiene un módulo de 5,83 newtons con un ángulo de 59 grados. En este segundo ejemplo, fíjense que aquí la coordenada es negativa. Pitágoras se aplica exactamente igual. Llegamos a raíz de 53 que vale 7,28 newtons. El tema se da cuando nosotros aplicamos para calcular el ángulo. Tangente en menos 1 de 7 sobre menos 2 y como la componente en x es negativa, le tengo que sumar 180 grados. Esto nos queda un ángulo de 106 grados. Muy bien. En el video siguiente veremos cómo se aplica esto a la resolución de suma de fuerzas por el método analítico.